Buenas tardes, bienvenidos al programa Causa Abierta. Hoy vamos a tratar un tema interesante sobre el cambio climático. Nos acompañan el compañero Adrián Chávez, quien es coanfitrión, y su servidor Mario Rodríguez. Causa Abierta es un programa producido por el Movimiento Ciudadano Causas, que busca convertirse en una plataforma de debate para aportar al desarrollo del país. El tema de hoy es el cambio climático. El Fondo Monetario Internacional ha publicado su último informe llamado Perspectivas de la Economía Mundial. En dicho documento resalta que el tema del cambio climático y el calentamiento global es una situación de crisis en la actualidad. Dice la institución que el tema es de suma importancia para el futuro de la humanidad y para el planeta. Resalta que las emisiones globales cayeron en 8.8% en el primer semestre del 2020, producto de las restricciones de la actividad económica y el confinamiento decretado por muchos gobiernos en el mundo que limitaron la movilidad, tanto productiva como humana, por el coronavirus. Pero agrega este informe que desafortunadamente ese impacto en la protección climática es tan insignificante por la magnitud del problema que no vamos a ganar mucho revirtiendo la situación. Existen tres hechos que los científicos coinciden y que son de enorme utilidad para entender mejor la raíz y la escala del problema. El primero es la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, que está directamente relacionada con la temperatura mundial de la Tierra. El segundo es la concentración, que ha ido aumentando progresivamente desde la revolución industrial y que con ello ha generado un incremento de la temperatura en el planeta. Y el tercer elemento es el gas de efecto invernadero más abundante que se registra es el dióxido de carbono, que resulta de la quema de combustibles fósiles. Pero también está el gas metano, que en gran medida contribuye la ganadería en extensión. De acuerdo a diversos estudios realizados en el país sobre los efectos del cambio climático en Guatemala, se puede concluir que estamos entre los países más vulnerables. En el primer reporte de evaluación se dijo que existe una variabilidad en la temperatura promedio y que el clima en Guatemala ahora es más caliente que antes. Una de las variables también importantes en esta situación es la lluvia, que ha modificado los patrones. Las canículas son más intensas, algunas más largas, otras más severas, y lo que provoca es un efecto en la producción de alimentos. Como ven, el tema se ha desagregado en tres aspectos: el cambio climático a nivel mundial y su relación con la economía, las políticas adoptadas y los impactos que tiene a nivel de Guatemala. Para hablar de estos temas, nos encontramos con dos analistas ambientales. En primer término está Magalí Arrecis, que es bióloga de la Universidad de San Carlos, estudió una maestría en CATIE en Costa Rica y está vinculada a los temas ambientales desde el 2015, tanto como analista como consultora socioambiental. Y también nos acompaña Werner Ochoa. Él es agrónomo de la Universidad de San Carlos, tiene una maestría en gestión ambiental y un doctorado en cambio climático. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Entonces comenzamos nuestro programa preguntándole, ¿el tema del cambio climático es un problema serio o es una exageración, como se dice en algunos círculos? ¿En qué consiste esta problemática? ¿Alguien de ustedes nos podría explicar la situación? Buenas tardes, Mario, Adrián y Werner, y quienes nos escuchan en este programa. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y sí, quisiera empezar por aportar un símil de la situación del cambio climático.
Primero, dejar claro que este cambio climático es un fenómeno natural que se ha exacerbado después de la época en que las industrias se empezaron a incrementar en el planeta y que de alguna manera han generado los gases de efecto invernadero, que son contaminantes, como ya Mario mencionó, el dióxido de carbono y el metano, que de alguna manera crean una capa que rodea al planeta. Esta capa evita que de alguna manera el calor que entra del sol, esa radiación, vuelva a salir. Y es como, ahí viene el símil, es como subirse a un carro que ha estado estacionado bajo el sol y que vamos a encontrar una temperatura mucho más caliente ahí que afuera. Entonces, eso es más o menos, o un invernadero para quienes han tenido la dicha de poder estar en ese tipo de construcciones, donde hay plantas que necesitan más calor o regular la temperatura o la humedad. Esos suelen ser ambientes mucho más calientes. Y de alguna manera, eso está pasando, pero a nivel planetario. Y eso es una crisis severa porque si bien el cambio climático es un fenómeno que va a ser a través de cientos de años, también lo que se denomina variabilidad climática nos afecta, ¿verdad? Porque es el clima que está cambiando en periodos de tiempo más pequeños, lo que pasó la semana pasada, lo que pasó hace un año o hace 3 años, esa es variabilidad climática y bueno, las personas que ya tendrán varios años observando el tiempo atmosférico se darán cuenta que está lloviendo distinto, que las temperaturas están diferentes. Entonces esa variabilidad es la que nos está afectando y afecta principalmente a quienes se dedican a actividades agrícolas. Pensaría en Guatemala es lo más severo, ¿verdad? Porque dependen de la temporada de lluvia y de las temperaturas que se registren, que pueden ser a veces muy altas y otras veces tan bajas que hasta heladas se pueden reportar. Así es que eso es lo que tengo que contribuir con este tema. No sé si... Gracias, Magalí. ¿Werner podría agregar algo? Sí, tal vez nada más decir que definitivamente es el tema del cambio climático es un problema serio, no solo para Guatemala, sino que tal como le decía Magalí, sino para el planeta. Y solo nada más resaltar que efectivamente, cuando hablamos de cambio climático es hablar de un fenómeno, número uno, a nivel global. Y número dos, de muchos años. Ahora, ¿en qué consiste ese problema? Consiste en que está alterando realmente el sistema de vida que se tiene en el planeta. Porque por ahí mencionaba Magalí el tema de los impactos en el tema agrícola, pero ya hay regiones del mundo en donde están teniendo olas de calor y esto ha estado provocando que haya incluso hasta migraciones climáticas, le llaman. Entonces, el problema es serio porque a raíz de grandes emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, se está provocando que haya un calentamiento global, lo que provoca que haya alteración en las lluvias y en la temperatura, etcétera, etcétera. Tal vez nada más para terminar esta parte. Si bien es cierto, hubo una disminución de emisiones del 8.8 que decía 8.8% que el Fondo Monetario Internacional leía ahí, Mario. Ojo, porque de todos modos las emisiones pueden bajar este año, el otro año, y pueden bajar de aquí a 5 a 10 años. Que eso no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque el problema está en la concentración, que no es lo mismo. Ahorita podemos bajar la emisión, pero la concentración de dióxido de carbono que tenemos y el tiempo de residencia de ese gas CO2 es de siglos, de décadas a siglos. Entonces, por eso es que concluyen algunas entidades como el IPCC, que hagamos lo que hagamos, no nos quitamos el efecto del cambio climático y ya se está viviendo cada vez más. Por eso se dice incluso que está bien entrar a la mitigación, pero lo que más surge es adaptarnos. Entonces, definitivamente el problema del cambio climático va más allá de solo una actividad económica y afecta la vida en general.
ahí nada más como para resumir, ya que lo planteó muy bien Magali. Gracias, Werner. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. En la bienvenida a Werner y a Magali. Y es súper interesante lo que están refiriéndose, pero hay una situación que a mí me gustaría pues, preguntarles, porque cuando uno escucha hablar del cambio climático, ya ustedes hicieron la referencia de cómo podría irnos afectando. Les voy a cambiar la pregunta: ¿cómo podemos aportar? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición de ciudadanía a que esto cambie? Porque honestamente cuando escucho hablar a Werner de que aunque ya no hayan emisiones, digamos, esto muy poco va a cambiar, pues la verdad es de que como ciudadano de a pie, eso tiende a deprimirme, decir, bueno, entonces mejor no hago nada, porque igual no voy a contribuir yo a resolver este problema. ¿Es así es esa la percepción que deberíamos de tener o en realidad por dónde, qué podemos hacer de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos de a pie para poder aportar a la resolución o a la solución de este tipo de problemas. Bien. Lo que pasa es que, bueno, la ciencia es así, ¿va? Ustedes, es dura y por ahí decía uno de mis... Dura y cruda. Dura y cruda. Y uno de mis profesores decía también que a veces suena pesimista, pero un pesimista es muchas veces o un optimista bien informado o un científico. Y pues la realidad es esa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Adaptarnos. Y precisamente creo yo que en eso consiste buena parte de la vida, en el proceso de adaptación. Y lo otro que yo sí creo que podemos empezar a hacer es, pues yo soy un fiel creyente, aparte de venir del campo, a ustedes, de empezar a conectarnos más con la naturaleza, le llamo yo. Es decir, yo creo que tenemos un problema que nos ha metido el mercado y es que la sociedad como tal es consumista, pero así de manera exagerada y de manera irresponsable. Entonces, por ahí podríamos empezar, a mi criterio, en adaptarnos a las realidades que nos vienen, empezar a ser conscientes y responsables de la forma en que consumimos, digamos, el estilo de vida que tenemos. Digamos. Yo normalmente en clases, cuando abordo el tema de agua y cambio climático, siempre pregunto, por ejemplo, ¿pero cuántos de ustedes realmente son conscientes del uso del agua? A ver, ¿cuántos de ustedes, ya interiorizándolo a ustedes, cuántos de ustedes tienen reciclaje en casa? A ver, ¿cuántos de ustedes pagarían un poco más por el servicio de agua? Que, ojo, no pagamos lo que hay que pagar. O sea, y no pagamos ninguno en este país. Nadie, nadie. Entonces, pues ese tipo de cosas ya son las que podemos hacer los ciudadanos de a pie. Y hay una más que yo le llamo por ahí generación de conciencia política. Y es exigir, ¿verdad ustedes? Exigir a las autoridades y a las instituciones estatales competentes de esta temática de que inviertan lo que se tiene que invertir en estrategias y en proyectos de adaptación al cambio climático. Por ahí la dejaría por ahora. Quizás nada más terminando, preocupándome un poco, porque por ahí, por ejemplo, se habla mucho del financiamiento del cambio climático, del Acuerdo de París y que más de 100 millones de dólares que están circulando para ayudar a países como nosotros, que como muy bien lo leía Mario Rodríguez al inicio, estamos dentro de los 10 países vulnerables al cambio climático. Cualquiera que quiera estudiar riesgo en el mundo viene a Guate y aquí es toda una escuela doctoral y postdoctoral en cuanto a riesgo. Ahora bien, el problema es que el 20% de ese 100% del financiamiento climático hacia los países como los nuestros se ha estado dando en forma de subvención y el otro 80% en base a préstamos. Entonces, hay un endeudamiento. No solo ya estamos entre los 10 países con alto riesgo. Y ahora, para poder adaptarnos al cambio climático, que ojo, quizás no quisiera adelantarme o no sé, pero ojo porque lo que sucede con el cambio climático no es responsabilidad de nosotros. Basados en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero,
hay irresponsables, digamos. Creo que Magalí mencionaba al comienzo, por ejemplo, industrias, pero aparte de eso hay países que son mucho más contaminantes. Entonces, deberían ser quienes estén aportando hacia los países como los nuestros que sufren los efectos del cambio climático para poder adaptarnos. Pero resulta que la realidad es que se está dando más a préstamo, es decir, países ricos endeudando más a países pobres para poderse adaptar a los efectos que en su mayoría se provocan por la actividad económica de ellos. Ahí la dejaría por ahora. Esta situación de adaptabilidad tiene que ver mucho con los modelos productivos, ¿no? Y el consumo que ustedes han hablado. Un poco también tiene que ver con las políticas ambientales y cómo estos desequilibrios que se causan en los ecosistemas, de una u otra manera, algunos no son irreversibles. ¿Qué lecciones podemos obtener de esta situación, Magalí? Ufa, bueno, mira, que nos hace falta mucho, porque realmente la situación es severa. Esto de la variabilidad y el cambio climático está afectando, como dijo Werner, a todo el planeta y a todos los ámbitos. Entonces, pero si descomponemos el ambiente en factores, solo para ir viendo el asunto, ¿verdad? Tenemos, sin haber pensado en el cambio climático, ya teníamos problemas de agua en Guatemala, tanto del acceso como la calidad o la cantidad que pueda llegar a determinados lugares. Entonces las lecciones aprendidas ahí son, bueno, si ya tenemos o estamos en crisis con el agua, pues ahorrémosla. Busquemos formas de reutilizarla para que no vaya a llegar a contaminar las fuentes de agua que están cuenca abajo, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. En Guatemala no es que todos vivamos en una cancha de fútbol, ¿verdad? Sino que hay montañas, hay cuencas que van a través de ellas los ríos y que de alguna manera lo que pasa en la parte alta afecta a la parte media y baja. Y otra cosa, pues ya que llueve tanto, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Guatemala está en el Istmo Centroamericano que recibe la humedad del Atlántico y del Pacífico, sobre todo en esta época de huracanes. Entonces, que es la temporada lluviosa en Guatemala, de alguna manera lo ideal sería pensar en cosecha de agua, aunque sea un cántaro que cada quien colecte para evitar de alguna manera que esa agua se pierda y que, sobre todo para quienes vivimos en áreas urbanas, de alguna manera utilizar esa calidad de agua que podría servir para las plantas o para otro tipo de utilización en casa. Y bueno, si vamos a pensar en el aire, porque ojo, las lecciones aprendidas ahí son, sobre todo ahora con el coronavirus presente, los contaminantes que estamos respirando nos están afectando. Las enfermedades respiratorias agudas están a la orden del día en este país y de alguna manera están afectando la salud de toda la población. Ahora con el coronavirus, de hecho ya hay estudios de Europa donde indican que las partículas que flotan en el aire son de alguna manera el transporte para que el coronavirus que viaja en gotitas se adhieran y de alguna manera permanezcan flotando un tiempo y lo respiremos. Entonces, de alguna manera, las lecciones aprendidas son, si viviéramos en un ambiente donde hay pues poca contaminación del aire, pues tendríamos menos enfermedades normales, digamos, entre comillas, pero también del coronavirus que ahora nos está afectando. Por decir algo. Y todo el ecosistema, ¿verdad? El suelo, la biodiversidad, que también forman parte de un ambiente que interacciona y que si una cosa se alteran otros procesos. Entonces, la lección aprendida es tratar de ser más consciente con todo el ambiente en general. Y si usted, a quienes nos escuchan, puede hacer una bonera orgánica en su casa, con eso ya contribuyó grandemente a que haya menos desechos sólidos y por favor dejen de usar plásticos porque de alguna manera esto nos está matando, ya los estamos bebiendo y comiendo, incluso hay estudios del SEMA y de la Escuela de Biología donde reportan que ya hay microplásticos en peces y en agua en ambas costas. Eso son los estudios que se han hecho y todo lo demás que no vemos
seguramente también ya lo estamos consumiendo. Yo tengo una pregunta para Magalí con relación a esto último que estaba manifestando. Digamos, tú parte de lo que planteas, por ejemplo, es el tema de sería chilero que utilizáramos como ciudadanos en nuestras casas una abonera, por ejemplo. O el tema este de ya no usen más plásticos. O sea, muchas veces en este tipo de situaciones se deja mucho como a la voluntad de la gente. Pero ahí es donde yo me pregunto si en realidad podemos seguir dependiendo de la voluntad de cada persona o si le tenemos que entrar, por ejemplo, con fuerza al asunto regulatorio. Ya dentro del país, por ejemplo, existen algunas municipalidades en Sololá donde habla de la prohibición de la utilización de plásticos, ¿ya? Entonces, parte de lo que te quiero plantear, Magalí, es ¿por dónde nos vamos? ¿Nos vamos a la conciencia de cada quien o nos vamos al asunto, a fortalecer al asunto regulatorio o le tenemos que entrar a las dos cosas? Fíjate, Adrián, que a mi opinión nos deberíamos de ir al sentido común. Y eso es dejar de hacer todo aquello que después como que es boomerang nos va a volver a afectar, ¿verdad? Lo lanzamos y nos va a regresar. Entonces, de alguna manera, creería que eso sería el principio. Y entonces va a la conciencia primero. En la medida que cada persona o cada hogar tenga prácticas amigables con el ambiente en todos los ámbitos, eso va a contribuir. Ahora, las normativas o las políticas que pueda haber para tratar de dirigir a las personas que no quieren entrar en razón y que de alguna manera están obrando de una manera poco lógica, porque va en contra de la misma naturaleza humana contaminar el agua o el aire que respira, ¿verdad? De alguna manera es necesario entonces entrar a esos normativos y a las políticas públicas que hay. En el caso del cambio climático, pues está la ley marco y también una política nacional de cambio climático que tiene como 20 temas, o sea, todos o casi todos los temas que relacionan al ambiente están incluidos ahí y hay cosas fuertemente señaladas, pero que algunas va a ser posible poderlas resolver pronto y otras llevarán su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Magalí. Y también quiero molestar a Werner, porque digamos que es importante que también nosotros seamos conscientes de que los modelos de producción y consumo finalmente son los grandes responsables de esta problemática, ¿verdad? En el país, en un país como nuestro, con nuestro porcentaje tan grande de personas que viven en condiciones de pobreza, con la falta de salud, de educación, con el tema de problemas de desnutrición, problemas de hacinamiento y otro tipo de problemas estructurales que tenemos y con un modelo económico que trata de ir imponiendo, por ejemplo, el modelo extractivo de uso intensivo de los recursos. ¿Qué es lo que estamos en realidad haciendo? ¿Cuáles son los efectos de esto en el contexto del cambio climático? A ver, voy a contestar retomando también lo anterior. Yo sí creo que hay que entrarle al tema de regulación. Estoy clarísimo que uno de los problemas también del cambio climático es, ojo, porque a nivel mundial es el sistema económico predominante. Entonces, por eso de que quizás Adrián sintió como que qué duro, dan ganas de pegarme un tiro con un banano, qué sé yo, pero también es irresponsable desde el punto de vista científico, que es donde yo me estoy moviendo, decir, no, y aplique usted ahora técnica de reciclaje y agarre conciencia y listo, sobrevive al cambio climático. Digamos, está bien para aquellos que se dedican a eso, pero digamos, representamos a la ciencia y tengo que decir eso.
Es un sistema económico predominante, en su mayoría en el mundo, que es responsable de estas emisiones de gases de efecto invernadero y que tiene su papel clave en el tema del cambio climático. Entonces, creo que hay que entrarle al tema de la regulación. Bueno, también estoy de acuerdo con el sentido común, pero lo que pasa es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos muchas veces, y mucho más en nuestro país. Ahora bien, ¿qué sucede con Guatemala? Uf, es que retomando lo de Magalí, ya Guatemala en sí tenía problemas serios sin el cambio climático. Ya tenía problemas muy serios sin la COVID, es decir, sin esas dos pandemias. Entonces, ¿qué han venido a hacer esas dos pandemias, COVID y cambio climático? Es a evidenciar cada vez más, pero de una manera más clara, nuestra realidad como país. Entonces, digamos, y lo otro es que, a ver, desde 1965, Wallace Brocker, primer científico, a él se le atribuye, se le dice a él incluso que él es el padre del cambio climático, del término del cambio climático. Él dijo, señores, sociedad, mundo, ya venimos haciendo las cosas mal. Ahora, hace unos días, que fue el Día Internacional en contra del Cambio Climático, muchos científicos, bueno, todos coinciden, seguimos haciendo las cosas mal. Ahora, y llevamos ya décadas de estar apelando a la conciencia. Entonces, yo sí creo que hay que apelar a la conciencia, pero como el caso del ordenamiento territorial no funciona si no existe un marco regulatorio. Ahora bien, ojo, y no es que al existir también ya funcione, no. A criterio, digamos, muy de mi experiencia es, se debe aplicar. Guatemala tiene digamos, de los mejores marcos jurídicos en términos ambientales. El problema es que no se aplica. Entonces, una vez más, si le entramos a la regulación, que planteaba muy bien Adrián, pero igual, de nada sirve tener muy bonitas leyes si no van a haber dos cosas a mi criterio. ¿Qué pasó con la ley de cambio climático? Tenemos hasta un plan de acción nacional en contra del cambio climático. Un plan muy bonito, pero que no tiene financiamiento. Entonces, para mí son dos cosas fundamentales en el tema del marco regulatorio, que es, uno es que haya financiamiento para ello y dos, que se aplique. Es decir, que si se tiene que sancionar, a ver, suena feo, yo no sé cómo, pero lo van a ver algunos, pero no hacemos caso si no nos sancionan. El típico caso de mucha gente que dice que cuando está fuera del país o en Estados Unidos se someten, se sujetan por las multas, regresan acá y ya les vale 20 y empiezan a tirar la basura donde pueden. Entonces, ¿qué esperamos en el país? Yo esperaría, si ustedes quieren, no quiero entrar a un rollo metafísico, pero le aplicaría fe o esperanza, como quieran verlo ustedes, de que cambien no solamente la sociedad, sino las autoridades. Es decir, sí se está haciendo algo, pero los efectos son poco significativos. Entonces, yo esperaría que se pueda agarrar conciencia a nivel político en cuanto a las autoridades y empiecen a darle financiamiento a todo ese marco legal que tenemos del cambio climático, a ese plan de acción nacional en contra del cambio climático, y que, bueno, que ya haya menos corrupción para ustedes, para que ese dinero de verdad llegue a donde tenga que llegar, para poder atender las cuestiones estructurales del país en cuanto a ordenamiento territorial, estrategias de adaptación para reducir la vulnerabilidad, llevar riego a donde se necesita riego, atender con programas de agricultura familiar campesina, diversificación económica, etc. No quiero repetir lo que hay porque propuestas han habido y desde hace muchos años. Yo por lo menos llevo 20 años de estudiante de la universidad, de participar en las protestas y en las propuestas, a nivel de a pie, como dice Adrián, y a nivel político también, y pues pareciera que algo pasa con el sistema económico que no lo hemos podido cambiar. Ahí la dejaría. Gracias, Werner. ¿Hay algún elemento, digamos, en común que está planteando sobre las cuestiones de adaptabilidad, ¿verdad? Que es un esfuerzo colectivo que necesita una estrategia de país, que necesitan políticas públicas tanto nacionales, locales, como que éstas estén entrelazadas con las políticas públicas de otros países.
Pero, digamos, ese enfoque engloba, digamos, el tratamiento de los recursos hídricos, la agricultura, principalmente en el tema de seguridad alimentaria, la cuestión de la biodiversidad y los ecosistemas marino-costeros, y también la infraestructura. Y ahora, con el problema del COVID, también le agregamos la cuestión de la salud pública. Eso, estamos hablando de 5 o 6 elementos fundamentales en un país devastado económicamente por las circunstancias. Entonces, ¿en qué debemos de enfocarnos? ¿Cómo vamos a estructurar todas esas políticas públicas que nos lleven a precisamente mejorar esos mecanismos de adaptabilidad que ustedes hablan? Magalí. Bueno, mira, yo creo que esas discusiones ya se han hecho desde el, no sé, 2000, antes, tal vez de 2012 para acá, aquí en Guatemala, con la gente que luchó, porque realmente fue una verdadera lucha por promover y que se legalizara una política nacional de cambio climático. Esta política dio origen a la ley marco y después la ley pues promovió que se elaborara ese plan nacional que tiene que ver adaptación, que es lo que estamos platicando ahora, y que tiene también que ver con mitigación, que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí es donde entra todo eso de, bueno, ahora ya viaje menos en su carro o mantenga en buen estado su carro y evite las emisiones de algún tipo, ¿verdad? Pero ahora esa adaptación nos tiene que llegar tratando de articular acciones que se están haciendo desde lo local con las familias, con las comunidades que ya se están viendo afectadas, porque lastimosamente en Guatemala también tenemos por atender la emergencia, ¿verdad? Y no nos da tiempo a prevenir como deberíamos. Entonces, ahí vemos ese cinturón del país donde hay más aridez y que se denomina mal o bien corredor seco, pero sabemos a lo que nos estamos refiriendo cuando lo decimos. De alguna manera, ese sector de la población es quien tiene que ver cómo se adapta. Pues si ya no está lloviendo, los suelos son muy malos, son áridos, de alguna manera tiene que buscar toda la tecnología necesaria y accesible para poder satisfacer sus necesidades. El peor de los casos, pues migrar, que es de hecho ya una realidad, como ya mencionó Werner. De alguna manera, si estamos en Guatemala, tenemos que pensar en que si bien no somos los principales responsables de las emisiones, sí estamos emitiendo y sobre todo deberíamos de adaptarnos a vivir en un ambiente más adaptado, más accesible o más amigable. Es decir, que nosotros seamos amigables con el ambiente y el ambiente también lo sea con nosotros, porque de alguna manera, en la medida que estamos tomando medidas de prevención, vamos a tratar o vamos a tener menos contrariedad con el ambiente. Y me voy al caso del ordenamiento territorial que ya mencionó Werner. Un ejemplo, los derrumbes que ha habido esta semana en Huehuetenango, porque la humedad es mucha, ¿verdad? Entonces las carreteras y las casas se ven afectadas. Bueno, también en Sololá pasó hace más tiempo, donde la humedad hizo que hubiera derrumbes sin tener una lluvia intensa, o sea, la humedad estaba acumulada. Y esa amenaza siempre la vamos a tener. Entonces tenemos que prepararnos a eso, evitar esos lugares tan empinados o donde se puedan dar estas condiciones. O para dar un ejemplo, cerca de los volcanes que están activos. Es como tener una bomba de tiempo ahí y que de alguna manera tarde o temprano nos puede afectar. Entonces, la lógica, y vuelvo al sentido común, quienes puedan realmente, de alguna manera, porque tampoco no toda la población, sobre todo en un país donde estamos hacinados, ¿verdad? Y que históricamente la tierra ha sido distribuida de una forma poco humana. Y esa desigualdad que impera en este país hace que muchas personas tengan que vivir en lugares donde realmente la vulnerabilidad es muy alta.
Y entonces ahí es donde deberíamos de ir pensando en programas para poder trasladar a esa gente a otros lugares o buscar mecanismos que incentiven el uso o la habitación en otros lugares. Pero eso requiere toda una serie de políticas y sobre todo de voluntades y transparencia para que las cosas se den de la mejor manera. De lo contrario es solamente negocios bajo la mesa, ¿verdad? Y al final se hace muy poco. Gracias, Magali. Werner, en el tema de seguridad alimentaria, ¿qué nos puede comentar? Digamos, este tema es fundamental, tomando en cuenta la situación que vive el país, no solo por el COVID, sino que por la situación de pobreza, por la extrema que hay, por el modelo económico, el extractivismo, y también en la cuestión de la vulnerabilidad que provoca el cambio climático. Sí, ese sería, a mi criterio, uno de los ejes fundamentales que yo exigiría de una manera cada vez más fuerte al Estado que atienda. Ahora, ¿por qué? Porque ya se está viviendo. El cambio climático ha venido a provocar que haya más lluvia en poco tiempo en algunos lugares, que ha tenido como efecto directo la pérdida de cosecha. Entonces, al no haber cosecha, pero ojo, porque también quiero hacer esta separación acá, porque se dice mucho, es que ya impacta a la agricultura, sí. Sin embargo, la agricultura tiene dos formas de verla. Una es que la agricultura es afectada por el cambio climático, ¿correcto? Sin embargo, la agricultura también es una variable que influye en el cambio climático, porque se utiliza el tema de fertilizantes y el dióxido de nitrógeno es otro gas de efecto invernadero que ha ido en incremento, por cierto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad alimentaria? Bueno, que hay que separar los efectos. No le va a afectar de la misma forma a la agricultura extensiva y de monocultivo que tienen financiamiento para ello, que a los pequeños productores. Y me enfoco ahí. Exigiría por lo menos un Ministerio de Agricultura que haga bien su papel, atendiendo con programas de agroecología y de agricultura familiar, para precisamente poder ir adaptándonos a los efectos del cambio climático en la agricultura. Porque al haber incluso en otros lados mayor temperatura y las precipitaciones, la lluvia, de una forma alterada, provoca que los cultivos no se desarrollen como deberían, y ahí viene el problema después de falta, poco rendimiento o cero rendimiento, poca cosecha, cero cosecha, y viene después el hambre, sobre todo en tema de granos básicos. Hace poco, por ejemplo, terminaba de estudiar yo el tema del maíz y su relación con las lluvias y la temperatura en Costa Sur, porque por ahí se decía mucho, oh, ha llovido, que es muy benevolente la lluvia este año, o sea, sí ha ayudado a la agricultura. Ojo, no, porque el hecho que llueva incluso mucho, pero si no llueve, de acuerdo a en agronomía le llamamos las fases fenológicas, pero es decir, de acuerdo a las etapas de maduración, crecimiento, floración, desarrollo del tallo, en esas etapas se necesita cierta cantidad de temperatura y cierta cantidad de lluvia. Pues si en esas etapas la lluvia y la temperatura no están como deberían estar, y que no lo están, porque el cambio climático ya las alteró, ahí viene todo el problema de rendimientos y de cero cosecha, y por lo tanto inseguridad alimentaria. Reactivaría, por ejemplo, en mi caso, si tuviera la oportunidad de decisión, el tema de los silos. La dejaría por ahí para... Los silos que antes tenía Indeca, ¿no? Correcto. Pero esto también... No es que antes tenía, sino que sigue teniendo. El problema es que... Algunos los vendieron. No los vendieron, están concesionados. Ajá, bueno. Esto nos lleva a la cuestión de las propuestas que hay en la agricultura inteligente, la agricultura orgánica, la agrobiodiversidad, el mejoramiento genético. ¿Qué nos puede decir Magali sobre estas políticas agropecuarias que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con el cambio climático? Bueno, yo también ahí soy bastante cuidadosa, sobre todo con algo parecido a lo que está pasando con el coronavirus, ¿verdad? Es una enfermedad que conocemos poco y también
muchas de las prácticas agrícolas con nueva tecnología la conocemos poco también. Entonces sería bastante cautelosa con el uso de algunas semillas mejoradas o de paquetes tecnológicos que hacen siempre la dependencia del pequeño agricultor principalmente, ¿verdad? Que es el que al final nos preocupa, porque es quien tiene la menor capacidad de responder o de ser resiliente, de poderse adaptar y reaccionar ante una pérdida de sus cosechas, por ejemplo. Entonces, sería más de buscar tecnología amigable, buscar esa agroecología o sistemas familiares pequeños que de alguna manera deberían de estar asegurando no solo la cantidad de nutrientes, sino la calidad. Volver a las plantitas verdes de antes, ¿verdad? Que no muy nos gusta comer, pero que es necesario porque tienen los nutrientes que requiere el organismo y que de alguna manera, ahora con el COVID, con los pocos días que hubo algún proceso de tensión entre la parte productora en el campo con la ciudad, nos dimos cuenta que totalmente dependemos de la ciudad, de la parte agrícola que se desarrolla en el área rural. Entonces, está bien que de alguna manera ya están definidos los lugares de producción y también dependiendo del clima de cada lugar, y del suelo, pero también pensar en la posibilidad de tener esos huertos familiares que van a asegurar, sobre todo para las familias de escasos recursos, la posibilidad de alimentarse bien. Y otro elemento que creo es importante para este país es el riego. Asegurar el riego dependiendo del lugar donde se trate, ¿verdad? Con la tecnología adecuada y velar porque existan verdaderos seguros que de alguna manera garanticen que si hay pérdidas, los agricultores no vayan a perderlo todo. Y es que esa ha sido la triste historia en Guatemala, ¿verdad? Mucha gente de alguna manera hipoteca sus casas, sus terrenos, y cuando pierde las cosechas, y si eso es acumulativo, con el tiempo tienen que migrar. Entonces, o irse con prestamistas, que hasta ahora ese es un fenómeno peligroso, ¿verdad? Que se está dando y que de alguna manera debería de evitarse contando con seguros agrícolas que de verdad respondan a las necesidades de quienes lo necesitan y no solo de las amistades de turno, ¿verdad? Claro. Es que es importante lo que están manifestando ambos, porque obviamente uno a veces piensa que todo se resuelve con leyes y cuestiones así, muy probablemente no sea eso. Sin embargo, la necesidad de implementar políticas públicas integrales se hace más que manifiesto. Digamos, cada vez que se habla del corredor seco, justamente uno ve que la respuesta del Estado muchas veces se limita, digamos, al monitoreo de la situación nutricional de los niños, de las niñas, o a dar comida, etcétera. Y eso está bien, pero justamente parte de lo que hace falta es el hecho de dejar esa reacción de atender el efecto y no la causa. Y digamos que Magalí en estas intervenciones nos ha dado justamente muchas políticas públicas que pueden venir orientadas justamente a modificar la causa que genera este tipo de problemas, ¿verdad? Y yo quería aprovechar, si me permites, Mario, para poder saludar a la gente que nos está haciendo favor de ver a través de nuestra plataforma causasgt, arroba causasgt, perdón, en Facebook. Y bueno, voy a permitirme saludar a Juan Jesús Ruiz, a una usuaria que se identifica como Tishag B, y a Ana Ballesteros. En el caso de Ana Ballesteros, ella hace una pregunta que creo que es importante abordar, y es
¿cómo se adapta un país como Guatemala al cambio climático cuando su institucionalidad es muy, muy, muy pobre? Se lo dejo a los dos. Yo creería que en el cómo está precisamente la, la esencia de la pregunta, pero agregaría el cuándo. Obviamente sabemos ya que la institucionalidad que tiene el país es muy, muy, muy pobre y podríamos sumarle a todo eso muchas causas que hay en el país que impiden que se haga un buen papel de adaptación. Sin embargo, yo quisiera decir que voy a retomar los términos de Adrián, así que espero darme a entender con ello. Los ciudadanos de a pie ya se están adaptando. Y voy a hablar, por lo menos en este caso, tuvimos un tiempo trabajando en unas comunidades ahí de San Carlos Alzatate, que llevaban ya un par de años los agricultores teniendo problemas con la lluvia, que decían, mire, se atrasaba. Antes normalmente sembrábamos en mayo, pero ahora la lluvia resulta que está viniendo 2 meses después. Y tuvimos pérdida el año pasado y este año. Así que el siguiente año que viene no vamos a sembrar en mayo. Y efectivamente así lo hicieron. Corrieron el periodo de siembra. Empezaron a hacer la siembra entre junio y julio y les fue re bien en el siguiente año en sus cosechas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que por un lado, pues la población de a pie no va a esperar a que la institucionalidad se fortalezca. Digamos, hay lugares del país que ni siquiera saben que existe Estado a estas alturas, en el año 2020. Por lo menos yo soy de San Marcos, les digo que conozco comunidades que están en las faldas de Volcán, por darles nombre, si no sabían, hoy van a saber, existe algo que se llama Toqueán Grande y Toqueán Chiquito, son poblados del país, les cuento. ¿Dónde creen que ellos hacen sus compras? ¿Dónde creen que hacen sus trámites? Los hacen en Unión Juárez. Entonces, ¿y dónde ha estado el Estado de Guatemala ahí? Bueno, por ahí también si se ponen a leer al doctor Eduardo Velázquez y su historia del Segur, van a encontrar que no es nuevo, ya décadas atrás, ¿qué hacía por ahí el gobierno, incluso del 44 al 54, para decir que existía gobierno en Petén? Pues llevar música para las ferias. Y ahí ya con eso contaba que había estado. Ahora, ¿por qué cuento eso? Porque no va a esperar la ciudadanía de a pie a que haya una institucionalidad fuerte. Vamos a empezar a adaptarnos, sí o solo sí. Entonces, ¿cómo adaptarnos? Ahora, retomando esa pregunta, ¿cómo adaptarnos? Pues yo recomendaría hacer incidencia política. 1. 2, sugeriría saber elegir. Entonces, porque en materia, por ejemplo, de gestión del agua frente al cambio climático, yo soy uno de los propulsores, algunos me llaman municipalista, pero que creo en el sistema de consejos de desarrollo. O sea, tenemos una estructura, y está en el marco legal, tenemos una estructura, si ustedes quieren, hasta revolucionaria, que si la echamos a andar puede funcionar. Entonces, ¿cómo adaptarnos ante esa institucionalidad vulnerable? Yo haría uso del sistema de consejos de desarrollo, que recuerden ustedes que toma en cuenta hasta los consejos comunitarios de desarrollo de primer y segundo nivel. Es decir, va más allá de una aldea, toma en cuenta los del caserío, etc. Por ahí empezaría, pero quizás soy algo utópico en ese sentido, pero el problema es de largo aliento, decía por ahí uno de los compañeros de don Mario Rodríguez. Justamente hablando del tema de la adaptación, Tishak B dice, ¿sería adaptarnos lo ideal o cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestra conciencia ambiental? El ¿Vale? uno lleva al otro. El hecho de cambiar nuestros hábitos de consumo y agarrar conciencia es parte del proceso de adaptación. Ok. Muy bien, muchas gracias. Sí, a mi parecer, fíjate que también, creo que también obedece a lo inmediato. Tenés que adaptarte cuando ya tenés encima los problemas, ¿verdad? Y que de alguna manera tenés que reaccionar con tu familia, con tu comunidad. Mientras que eso de cambiar el sistema o los modos, prácticas de consumo que tenemos, eso es algo de conciencia, que solamente cuando
le cae el 20 a la gente, entonces se entiende, ah, sí, ya no debo hacer esto y voy a cambiar a hacer tal y tal otra cosa. Pero ese es un proceso mucho más largo. Entonces, y claro, la gente que está en mejores condiciones lo ve más lejano, mientras que las personas que ya les está afectando tanto los impactos de la variabilidad climática como la mismísima pobreza, tiene que adaptarse ya, para ayer. Eso no hay espera. Pero hay algunos sectores que niegan la situación del cambio climático, sectores vinculados básicamente a la industria, e incluso llegan a plantear que pues, en la historia de la humanidad ha habido alteraciones climáticas y que en definitiva es la tecnología la que al final ha permitido que tanto el planeta como el ser humano puedan no solo adaptarse, sino que incrementar sus niveles de vida e incrementar sus niveles productivos, en fin. Es también una lucha ideológica, ¿no? ¿O es una cuestión o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. A ver, yo creo que es una lucha también en donde prevalece el interés económico. Claro. A ver, por ejemplo, sobre todo los petroleros son los que, bueno, ojo porque recientemente ya no están negando el cambio climático. Ahora ya lo afirman ante tanta evidencia científica. Pero, ojo, pero dicen, pero no es problema de nosotros los humanos. O sea, sí hay cambio climático. No negamos el cambio climático, pero no tenemos nada que ver nosotros ahí como industria. Entonces, cada vez van como que encontrando argumentos para igual no asumir responsabilidad y seguir pues fortaleciendo sus ganancias en el marco de un modo de producción económico insostenible para el planeta. Ahora bien, el problema ha sido de que cambio climático, es cierto, ha existido siempre, pero lo que antes sucedía en 1000 años, ahora sucede en 100 años. Entonces, la aceleración que está teniendo el cambio climático actualmente es precisamente debido a ese sistema económico imperante en el mundo. También está la otra corriente de pensamiento del cambio climático de los negacionistas versus afirmacionistas que también le echan la culpa de todo al cambio climático. Y por ahí también entran algunos sectores que son económicos muy fuertes en el sentido de que quieren imponer la energía nuclear. Entonces esa parte también no hay que dejar de verla, es también lo que está. Sin embargo, yo creo que el hecho de no querer aceptar que hay cambio climático o que bien sí hay, pero no es culpa de nosotros, pasa más por el tema de que es mi negocio, me es rentable ahorita así y me va a afectar si debo adaptarme. Por eso es que creo yo en lo que retomo lo de Adrián, en el marco regulatorio, aplicándose, por supuesto. De hecho, Juan Jesús Ruiz, en uno de sus, hace un comentario, pregunta en realidad, y se refiere justamente a lo que describió Mario y a lo que tú describís, Werner, en tu intervención, porque dice, ¿por qué una parte del sector privado dice que el cambio climático es una agenda verde de los grupos políticos de izquierda? ¿Ya? ¿Con qué intención hacen esto de acuerdo a la perspectiva de ustedes? Magalí. Muchas gracias. Sinceramente, vuelvo a los intereses, ¿no? De alguna manera se quiere hacer señalar o se quiere reducir tal vez el carácter científico de algunas explicaciones que se están dando ya en el planeta y que de alguna manera señalar, se olvidó decir ¿cómo eran los histéricos, ecológicos histéricos? No recuerdo la expresión, pero sí, ecohistéricos, sí. De alguna manera pensaría que eso es hacer de menos los planteamientos que algunos sectores pueden estar teniendo. Yo diría que eso es un movimiento que va creciendo y que en algunos países es bastante fuerte
y que quién no quisiera vivir en su finquita, en su granjita, donde todo lo producen orgánico y son autosuficientes. Es decir, es otra forma de vida. Y es una forma de vida poco consumista que de alguna manera, para quienes están haciendo esos señalamientos, tienen que desaparecer porque si no, no va a haber quien compre ropa nueva, quien compre los últimos dispositivos electrónicos, en fin, todos esos productos que de alguna manera nos están vendiendo y nos seguirán vendiendo porque eso no lo vamos a parar hoy, ¿verdad? Pero que de alguna manera está haciendo que ese modelo económico consumista se mantenga. Entonces es necesario para algunos, como estrategia, señalar e incluso llegar a aspectos de ideologías políticas. Y eso es serio, pero puede ser estratégico para todavía hacer menos valioso los comentarios o los aportes científicos que se están dando. Yo concuerdo mucho con esto que refiere Magalí, porque incluso para toda la ciudadanía, yo creo que aquí se cumple el tema del divide y vencerás. Y justamente al final lo que se termina haciendo es utilizando esto como una estrategia para dividir. Es decir, aquí hay una estigmatización o satanización de un pensamiento de izquierda, digámoslo así, y justamente para ir dividiendo es que rápido le ponen esa etiqueta a la gente. Y no solo se da con temas de ambiente, por ejemplo, en la lucha anticorrupción, por ejemplo, ustedes recordarán que estaba esa modalidad, que si defendías la estancia de la CICIG, por ejemplo, eras tachado de comunista, ¿ya? Y lo utilizaban como un banderín desafortunadamente efectivo en un medio como el medio guatemalteco. Yo solo quiero seguir saludando y quiero leerles esto que me pareció interesante. Lo pone un usuario que se identifica como Caroor. Dice, qué gusto verlos juntos y compartiendo sus experiencias. El desarrollo del subdesarrollo y el surgimiento de la nueva geopolítica va estableciendo lazos cooperativos entre las diferentes zonas, así como entre las diferentes necesidades. El tener políticas públicas integrales es algo importante. En el caso de la Política Nacional de Diversidad Biológica, es considerada en la de cambio climático. Pero él pone una pregunta. ¿Cómo consideran que debe de hacerse la integración de ambas para que sea un gana-gana? Bueno, yo ahí me atrevería a mencionar que, por dar un ejemplo, las prácticas de utilización de plantas medicinales o de vida silvestre que proporcionan nutrientes, la proteína famosa, ¿verdad? Y necesaria para el consumo humano, que se deben de buscar de alguna manera esos mecanismos que, por un lado, traten de conservar porque es lo que debemos realmente hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos asegurando nuestra vida. Los ecosistemas como los conocemos van a seguir funcionando así y nos van a dar esos servicios ecosistémicos si están en buena calidad. De lo contrario, nosotros mismos estamos dañándonos. Entonces, de alguna manera, tiene que buscar un empate entre lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. Para eso necesitamos información e investigación, esas líneas bases famosas que nos digan, por darles el ejemplo, ¿por qué vamos a pescar tales peces y por qué tales peces no se van a pescar en diferentes épocas? Las famosas vedas. Todo tiene una razón, entonces lo mismo debería existir con otro tipo de organismos que los humanos necesitamos consumir y que de alguna manera nos dan bienes para nuestra nutrición. Entonces, por ahí creería que va y sí, aprender también de la sabiduría, de esos saberes que hay en las poblaciones que por milenios, ¿verdad? Han hecho buenas prácticas y que debemos conocerlas también y divulgar esas lecciones aprendidas para que en más lugares se puedan reproducir o adaptar de alguna manera para poder, sobre todo, hacer esa adaptación y ser responsables
de alguna manera para buscar esa sostenibilidad que a largo plazo nos asegure que vamos a tener un planeta en buenas condiciones por más tiempo. Coincido con esto de que si bien estos fenómenos y otros nos van a estar afectando, ¿verdad? No solo el cambio climático, de alguna manera tenemos que tratar de tener la naturaleza o los ecosistemas, como quieran mencionarles, en la mejor condición para que ellos solitos puedan ser capaces de resistir y ser resilientes y pasar los problemas que de forma natural podrían estar viniendo. Y también los generados por los humanos, ¿verdad? Pero de alguna manera, esa es para mí la forma de empatar, buscar esos ejemplos, esas lecciones que de alguna manera nos pueden dar el camino a seguir. Werner, ¿qué nos dice al respecto? Yo creería que no riñen la Política Nacional de Diversidad Biológica con la de cambio climático, todo lo contrario. Una suma a la otra, una complementa a la otra. En la implementación y con financiamiento hacia ella, habría un gana-gana. Muy bien. Estamos llegando ya al final de este programa y quisiéramos tener las reflexiones finales de cada uno. Magalí, por favor. Wow. Yo creería que deberíamos de apostarle a tratar de impactar lo menos posible el ambiente. Nos preocupa que si el cambio climático se mantenga o los efectos de este cambio o la variabilidad climática nos vayan a afectar, que venga enfermedades como el dengue, la malaria, Zika y otros derivados o transmitidos por los zancudos que están llegando ya a zonas mucho más frías que antes no había. Entonces, de alguna manera eso nos está afectando, es el vivo ejemplo de que la variabilidad climática existe y que de alguna manera tenemos que tratar de emitir la menor cantidad de gases de efecto invernadero. Porque este es el tema, creería que hacia eso debemos de dirigirnos y tener mejores relaciones también con la población. Participar más, porque lo que Werner dijo en cuanto a los al Consejo de Desarrollo es importante, pero si no participamos, la misma gente de siempre, y no necesariamente la más idónea, va a estar ocupando puestos de representación que debería de tener personas capaces, honestas e idóneas. Werner, su reflexión final. Bueno. En principio, finalmente agradecerles ahí a ustedes por este espacio. Creo que se necesitan muchos de estos espacios para poder reflexionar, que hasta eso pareciera ser que ya casi no se hace. Normalmente yo soy de los que considera también que no solamente tenemos crisis de COVID y crisis climática, sino pareciera que también crisis de pensamiento. Entonces, concluyendo con ello, el cambio climático ya es una realidad, digamos. Concluyo invitándolos a leer el primer reporte sobre conocimiento del cambio climático en Guatemala, aquellos que tengan mayor interés. Ahí su servidor es uno de los autores. Podrán encontrar mucha más información al respecto. O también poder buscar escenarios de cambio climático para Guatemala. Pueden encontrar ahí con lo que concluyo que hay aumento de temperatura en el país y en el mundo también. Y hay alteración de la lluvia, que cada vez va a seguir posiblemente lloviendo lo mismo que llueve cada año, pero en mayor intensidad y en corta duración. Lo que antes llovía de mayo a julio, por ejemplo, es posible que ahora llueva solo en mayo. Eso implica saturación de suelos, pérdida de cosechas, pérdida de ecosistemas, etcétera, etcétera. Se está dando ya migraciones por el cambio climático, lo que Magalí mencionaba de los zancudos y todo eso que está llegando a otras zonas, es porque lugares donde antes era frío, ahora por el cambio climático ya no es frío, sino es calor, hay cambios de temperatura. Eso permite condiciones ideales para que puedan llegar este tipo de insectos que son vectores de enfermedades. Entonces, concluyo diciendo que o nos adaptamos o morimos, decía hace años por ahí un exministro de Agricultura, y también un expresidente de Chile decía, y no es un problema de ideología de izquierda o de derecha, ni de Estado o de mercado, sino pareciera ser que es un problema de corrupción. Así que concluyo diciéndoles que, pues,
alternativas hay, y más allá de lo científico, yo creería que debemos ponerle coco a lo político en el país, que es en donde se toman las decisiones, y por ahí podría estar el fuerte para verdaderamente adaptarnos al cambio climático. Gracias, Werner. Adrián. Bueno, yo quiero terminar con unos saludos de Normi Girón, que felicita por el tema y manda un saludo al doctor Werner. También está con nosotros Giovanni Moreno, y hay una cuestión aquí interesante porque dice, saluda a Magalí y le hace una pregunta tal vez cortita, Magalí, si lo consideras, ¿consideras que el cambio climático afecta más a las mujeres? Sí, en el sentido que sin cambio climático o con cambio, de alguna manera las mujeres necesitan o son las que más se relacionan con el agua, por ejemplo, y que de alguna manera si la variabilidad climática hace que hayan cambios en esto, hace que de alguna manera el ir a traer el agua, conseguir el agua o hacer las actividades que requieren el uso del agua, pues las mujeres se van a ver mucho más afectadas. Eso es por darte uno. Ahora, en cuanto a la contaminación generada por las actividades productivas en el mundo, creería que no. Ahí son tanto los hombres como mujeres, no hay algo que verifique que haya más propensión de uno u otro para poder tener enfermedades respiratorias. O de alguna manera pensaría que los estudios nos irán diciendo algunas respuestas, ¿verdad? Pero relacionado con el uso del agua pensaría que sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, saludos también a María Mazariegos, que también nos está viendo, y a Paula Flores, que nos están viendo. Y bueno, yo me despido de veras agradeciendo al doctor Werner y agradeciendo a Magalí por su tiempo, por esta charla y por poder tener esa disponibilidad de aportar a esta causa que, como vuelvo a insistir, pretende de alguna u otra forma ir generando cierta formación para que nosotros como ciudadanos, pues en realidad nos demos cuenta y asumamos conciencia de por qué muchos problemas que muchas veces terminamos viendo ajenos y pensamos que nunca nos van a afectar, porque es importante sentarnos, conocerlos y hablar de esto. Y así quisiera hacer la invitación a Werner, que hablaba respecto al primer reporte. Causas tiene en su página web un espacio y si gusta pues nos puede compartir, así es que podemos subir el documento y todas las personas que de alguna u otra forma tienen pues la iniciativa y de poder conocer más acerca de este tema, pues creo que es importantísimo que haga, que esté a su disposición en este espacio para poder leer. Así es que muchas gracias, Mario, muchas gracias, Werner, y muchas gracias, Magalí, y sobre todo muchas gracias a las personas que nos están viendo. Saludos. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Bueno,